Welcome to Magnificat TV News, dedicated to offering news of the Church. Today is Wednesday, March 6, 2019. The Pope has decided not to sanction Cardinal Pell, who is in prison, pending the outcome of the appeal made by the Cardinal's lawyer. The Auxiliary Bishop of Managua, Monsignor Baez, has asked the communist regime governing the country to release all political prisoners. Spain has succeeded in stabilizing the percentage of Catholics that go to Mass. However, the drop is striking when compared to how it used to be 20 years ago. The Methodists have become the first Protestant church of those considered to be historic to reject same-sex marriage. Cardinal Pell is in prison in Australia, but the Pope will not sanction him until the outcome of the appeal made to his conviction is known. The Australian Cardinal, George Pell, has been found guilty of the sexual abuse of minors by a court in Melbourne. According to the decision, Pell abused a 13-year-old child in the 1990s and sexually harassed another of the same age at the prestigious St. Kevin's School. Cardinal Pell, who was on probation, is in prison and faces a sentence of up to 50 years. In the meantime, his lawyer has appealed the sentence, which could take a few months to resolve. The 5 charges weighing upon Pell are for acts committed in Melbourne between 1996 and 1997. One of them is for the penetration of a minor taking place in the sacristy of the cathedral, after the then Archbishop of Melbourne would have offered Mass, while the other 4 are for committing indecent acts against 2 minors. Cardinal Pell has always maintained his innocence and continues to do so, indicated attorney Paul Galbali in a statement announcing an appeal process against the ruling. In turn, Pope Francis has confirmed the precautionary prohibition of Cardinal Pell from the public exercise of priestly ministry and any contact with minors. The spokesman for the Holy See, Alessandro Gassati, explained that in order to ensure the course of justice, the Pope has confirmed the precautionary measures which had been imposed on Cardinal Pell when he returned to Australia. Gassati also confirmed that Cardinal Pell is no longer the prefect of the Secretariat for the Economy of the Holy See. It is not a matter of a dismissal, but the non-renewal of his term, which expired on February 24th after having served the 5 pertinent years. Monsignor Baez, Auxiliary Bishop of Managua, and one of the most proactive Nicaraguan bishops against the communist dictatorship in his country, has called for a release of all political prisoners. The Auxiliary Bishop of Managua, Bishop Silvio Jose Baez, considers the release of 100 people detained during the protests convened against the government of Daniel Ortega insufficient. The prelate has called for the total liberation of all persons imprisoned for political reasons. Monsignor Baez has maintained that he rejoices over the 100 prisoners released. It is a small sign, ambiguous and imperfect, but which opens a window of hope. But it is quite insufficient in the face of the tragedy the Nicaraguan people are experiencing. There are still hundreds in prisons. One of the first steps to be taken is the total liberation of all persons imprisoned for political reasons, he stated. The bishop has recalled that Nicaragua is undergoing a serious political crisis with dramatic humanitarian consequences, which includes lack of respect for human rights and extensive economic imbalances. Amid this situation, the Church has become the most credible institution in the country. The Nicaraguan prelate has again opted for dialogue as a way to find a solution to put an end to the conflict, and has recalled that the Church is willing to be the instrument of reconciliation. Religious practice in Spain has stabilized with respect to the past 2 years, but it has decreased significantly when compared to what used to occur a decade ago. 67.5% of Spaniards, according to the latest barometer of the Center for Sociological Research,
describe themselves as Catholic, while 16.1% say they are non-believers and 10.7% atheist. Among Catholics, almost 2 out of every 3, 62.1%, never or hardly ever go to Mass. Among Spanish Catholics, 2.7% say they go to Mass several times a week, and 13.4% almost every Sunday and Holy Day. 8.8% go once a month, and 11.5% say they go several times a year. Taking all of these percentages into account, practicing Catholics would be 36.4% of the total of those professing to be Catholic. The percentage has not changed much in recent years. In 2018, the percentage of believers who hardly ever attended Mass was exactly the same, 62.1%, and in 2017 it was very similar, 62.3%. If the comparison is made with the situation of a decade ago, the decrease is striking. In 2009, it was 55.1%, and going back another 10 years, it is even worse. In 1999, 39.4% of Catholics said they hardly ever went to Mass. At that time, the percentage of those who went almost every Sunday and Holy Day was 23%, 10% higher than in 2019. The Methodist Church has refused to allow same-sex marriages, thanks to the votes of those coming from Africa. In their general conference in St. Louis, Missouri, the delegates of the Methodist Church around the world spoke out against the one-church plan presented by a majority of bishops and liberal Methodist theologians. With this outcome, which upholds the definition of marriage as the union of a man and a woman, the Methodist Church, which has over 12 million members, has become the main Protestant church that does not accept the tenets of the LGBT lobby. Furthermore, by voting in favor of the traditional plan, the delegates expressed their support for the sanction of those clerics who disobey the prohibitions concerning LGBT clergy with regard to same-sex marriage. Half of the members of the Methodist Church are Americans, while most of the other half live in Africa, where this church has grown at around 100,000 members per year. The African delegates were the ones who gave overwhelming support to the traditional plan. The delegates who supported the defeated initiative, many of whom stood out because of their rainbow-colored scarves, expressed their disappointment, and 100 of them organized a protest in the lobby. It is possible that this church may split. Our editorial this week is dedicated to commenting on the imprisonment of Cardinal Pell and to the Pope's decision not to sanction him until the appeal is settled. La cumbre sobre abusos sexuales a menores por parte del clero, que se ha celebrado la semana pasada, estuvo precedida por una noticia, por un hecho relevante, la reducción al estado laical del ex cardenal McCarrick. Con esta medida importante, notoria, el Papa quería dejar claro, y después además con lo desarrollado en la cumbre, que la Iglesia estaba decidida a aplicar la tolerancia cero sobre este tipo de comportamiento no solamente inmoral, sino también delictivo. No se ofrecieron conclusiones a aplicar, habrá que esperar al motu propio que sacará el Santo Padre, pero sí se dieron unas indicaciones a los obispos allí presentes, que eran los presidentes de las conferencias episcopales, para que después en las diócesis esas indicaciones se debatieran y después se pudieran llevar a la práctica. Bien, repito, el Papa quería zanjar la cuestión de una vez, pasar la página, hay tolerancia cero, no vamos a consentir este tipo de comportamiento y hay que mirar hacia adelante, es decir, hacia el pasado para reconocer a las víctimas, para hacer justicia, evitar que vuelva a ocurrir y pasar la página de este asunto de una vez. Este era el objetivo. Pero pocos días después de terminada la cumbre ha estallado una bomba, la bomba Pell, es decir, el cardenal Pell, que fue arzobispo de Sydney, que fue el número 3 del Vaticano, secretario para la administración de la Iglesia, secretario de Economía del Vaticano. El cardenal Pell ha sido no solamente condenado por un delito de abusos a menores, sino también
metido en la cárcel. Esto ha caído en Roma y en el mundo entero, lo han dado todos los medios de comunicación como una auténtica bomba, hasta el punto de que el secretario de Estado, el cardenal Parolin, ha dicho que él estaba conmocionado. De hecho, la palabra que usó fue shock, estaba en shock debido a lo sucedido, debido no solamente a la condena, sino también a que el cardenal Pell ha entrado en la cárcel. Bueno, entonces es algo que seguramente no se esperaban y que pone a la Iglesia ante un nuevo reto, precisamente sobre la aplicación de la tolerancia cero. Inmediatamente la reacción de la Iglesia, conocida a través del portavoz del Vaticano, ha sido la de no renovar el mandato de ministro de Economía de Pell, que además había concluido el 24 de febrero, y recordar que ya tenía una, entre comillas, sanción, una medida cautelar de que no podía tener relaciones con menores y no podía celebrar actos religiosos en público. Difícilmente va a poder hacer ambas cosas que estando en la cárcel, ni podrá celebrar misa en público y evidentemente no tendrá relaciones con menores. Y mientras tanto se espera a ver si la apelación que el abogado de Pell ha presentado falla a favor o en contra del cardenal. Bueno, esto no ha gustado en absoluto a los hasta ahora tradicionales aliados, entusiastas, aduladores del Papa Francisco, que han empezado a criticarle duramente diciendo que no está cumpliendo aquellas cosas que había prometido. Es decir, el Papa, me parece a mí, que está encontrándose cada vez más solo, porque los que hasta ahora habían sido, insisto, sus entusiastas, admiradores y casi sus portavoces oficiosos, o guardan silencio o le atacan abiertamente, llegando incluso a descalificaciones personales, a insultos como no se habían conocido hasta ahora. Ni siquiera tuvo que aguantar esos insultos el Papa Benedicto XVI, que fue también durísimamente criticado por estos mismos que han apoyado al Papa Francisco y que ahora se vuelven contra él. Ahora, ¿qué tenía que haber hecho la Iglesia? Yo creo que esto es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué tenía que haber hecho el Papa? ¿Tenía que haberse dejado llevar por esa presión mediática y haber echado al cardenal Pell como carnaza a los tiburones? ¿Eso es lo que tenía que haber hecho? Creo que conviene recordar lo que sucedió hace unos meses con otro arzobispo australiano, el de Adelaida, Monseñor Philip Wilson. Él fue también condenado, no por abuso, sino por encubrimiento. Fue condenado, apeló y le absolvieron. Y si el Santo Padre ahora hubiera reducido al estado laical inmediatamente al cardenal Pell y en la apelación quedara absuelto, ¿cómo quedaría la Iglesia y cómo quedaría el Papa? En España tenemos todavía reciente la memoria de lo que sucedió con el padre Román, que realmente fue escarnecido por los medios de comunicación, pero escarnecido, triturado. Incluso el acusador fue apoyado públicamente por el Papa. Después los jueces no solo absolvieron al padre Román, sino que es que además condenaron a pagar las costas del juicio al acusador. Y el Papa, hay que decirlo en su honor, porque es lo que el Papa hizo, el Papa pidió perdón públicamente al padre Román por no haber creído en él y por haberle juzgado y condenado antes de que los jueces se pronunciaran. La Iglesia tiene que extremar la cautela y el Papa está haciendo bien, aunque sus hasta ahora entusiastas amigos se estén volviendo contra él. Me parece a mí muy significativo que entre las 21 recomendaciones que se dieron a los obispos en esta cumbre sobre la pederastia en el clero, figuren varios puntos en lo que piden a los obispos, el Vaticano pide a los obispos que extremen las medidas de prudencia sobre las acusaciones. Voy a leer alguno de ellos. Por ejemplo, en el número 4 se lee: aconsejan a los obispos implementar procedimientos para el derecho de defensa de los acusados. Es que esto es una cosa de sentido común. O sea, es que los acusados en la Iglesia ya no tienen derecho a la defensa. En el número 11, reconocer y discernir los casos verdaderos de los falsos, las acusaciones de las calumnias. En el número 14, salvaguardar el principio de derecho natural y canónico de la presunción de inocencia hasta que se pruebe la culpabilidad del acusado. Por lo tanto, es necesario evitar la publicación de las listas de acusados
incluso por parte de las diócesis antes de la investigación previa y la condena definitiva. El propio Papa, en el último mensaje de esta cumbre, después de la celebración de la misa, que había sido presidida además por un arzobispo australiano, el presidente de la conferencia episcopal de aquel país, dirigió unas palabras a todos los presidentes de conferencias episcopales. Bueno, y en esas palabras, entre otras cosas, les dijo esto: ha llegado la hora de encontrar el justo equilibrio entre todos los valores en juego y de dar directrices uniformes evitando los dos extremos de un justicialismo provocado por el sentido de culpa por los errores pasados y la presión del mundo mediático. Eso por un lado. Evitar la presión del mundo mediático y un sentido de culpa por lo que ha ocurrido, por lo que se ha hecho mal. Y por otro lado, evitar la autodefensa que no afronta las causas y las consecuencias de estos graves delitos. Los enemigos del Papa, que han sido los enemigos de Benedicto XVI, que han sido los enemigos de Juan Pablo II, que durante un tiempo, estos 6 años de pontificado, se han presentado como los amigos y grandes apoyos del Papa Francisco, los enemigos del Papa quieren sangre y quieren acabar con el cardenal Pell, entre otras cosas porque el cardenal Pell es un cardenal conservador. Pero sin esperar al menos la sentencia de apelación. En un caso que se presenta lleno de dudas y que muchos dicen que es imposible que el cardenal intentara abusar de unos niños, adolescentes, tenían 13 años, en una sacristía de una catedral que es, no digo como una estación de metro llena de gente que circula, pero algo parecido, que eso después de misa tuviera lugar, que muchos dudan de que eso fuera posible, cargar contra el cardenal para satisfacer a los que han sido hasta ahora sus amigos, sería un gravísimo error. Hay que esperar a la apelación. Y si no ocurriera eso, yo creo que lo que estaría pasando es lo que dice George Weigel, que fue el gran biógrafo de San Juan Pablo II. Dice, si no ocurriera esto, si el cardenal Pell fuera inmediatamente reducido al estado laical, dice, habría que preguntarse si algún clérigo católico acusado de abusos sexuales puede recibir un juicio justo hoy día en alguna parte. Este 28 de febrero se han cumplido 6 años de la dimisión del Papa Benedicto XVI. He visto una foto reciente de él, está realmente muy viejecito. Bueno, quiero recordar las últimas palabras que dijo el Papa Benedicto XVI. Creo que vienen a cuento de lo que está pasando en la Iglesia, de esta tormenta que llevamos soportando no solamente estos 6 años, sino ya desde antes. Son las palabras que pronunció en su última audiencia justo el día anterior, el día 27 de febrero del año 2013. Entre otras cosas, que el Papa Benedicto XVI nos dijo, Dios guía a su Iglesia, la sostiene siempre, también y sobre todo en los momentos difíciles. No perdamos nunca esta visión de fe, que es la única visión verdadera del camino de la Iglesia y del mundo. La única visión de fe que debemos tener en este momento de tormenta es la de que Cristo no ha abandonado ni abandona a su Iglesia. Junto a esto, por favor, recemos por el Papa. Lo tiene bastante difícil, se encuentra cada vez más solo. Aquellos que han sido sus aliados se están volviendo cada vez con más claridad contra él, llegando, como he dicho antes, a insultos que no se habían escuchado nunca hasta ahora contra un pontífice. Rezamos por el Papa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you would like to stay up to date with what is happening in the Church, you can do so online at our website, www.catolicosonline.org. Until next week, God willing.